Entre Libros, una voz a tu corazón. Lectura de libros cristianos en la voz de Elizabeth Bernal. Yo no temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Esperanza tú me das en medio de tormentas, mi respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú, eres tú. Dios les bendiga, queridos oyentes, bienvenidos a su programa Entre Libros. Mi nombre es Elizabeth Bernal y hoy nos encontramos en la parte número 2 de la lectura del libro Buenos días, Espíritu Santo, escrito por Benny Hinn, donde nuestro autor expone sus descubrimientos y las verdades que Dios le ha enseñado a través de los años y sobre cómo reconocer la voz del Espíritu Santo. 7 pasos hacia una vida de oración más efectiva, la fuente y propósito de la unción divina, la libertad del temor al pecado imperdonable y el plan maestro de Dios para ti. Y en la parte anterior iniciamos el capítulo 1. Leímos los títulos ¿Puedo conocerte realmente? El poder de Dios revelado. Una noche corta en Pittsburgh, corriendo a través de la iglesia. ¿Por qué ella lloraba? Yo tengo que tenerlo, conociendo la presencia de Dios. ¿Quién me está hablando? A lo cual damos paso a la lectura el día de hoy. Las primeras palabras que hablé. Temprano, bien temprano en la mañana siguiente, yo estaba completamente despierto y no podía esperar para hablar con mi nuevo amigo. Aquí están las primeras palabras de mi boca. Buenos días, Espíritu Santo. Al mismo momento que yo hablé aquellas palabras, la atmósfera gloriosa volvió a mi cuarto. Ahora, aunque yo no estaba vibrando o temblando, todo lo que sentía era su presencia envolviéndome. Al momento que dije, buenos días, Espíritu Santo, yo sabía que Él estaba presente conmigo en el cuarto. No solamente fui llenado con el Espíritu aquella mañana, también cada vez que pasaba tiempo en oración recibía una llenura fresca. La experiencia de la que hablo iba más allá del hablar en lenguas. Sí, yo hablé en lenguaje celestial, pero era mucho más que eso. El Espíritu Santo se hizo real, vino a ser mi amigo, mi compañero, mi consejero. La primera cosa que hice aquella mañana fue abrir la Biblia. Yo quería estar seguro
y mientras abría la palabra sabía que él estaba allí conmigo, como si estuviera sentado a mi lado. No vi su cara o su rostro, pero sabía dónde él estaba, y comencé a conocer su personalidad. Desde ese momento en adelante, para mí la Biblia tomó una nueva dimensión. Yo decía, Espíritu Santo, muéstramelo en tu palabra. Yo deseaba saber por qué él había venido, y él me guió a estas palabras. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Cuando le pregunté por qué quería ser mi amigo, él me llevó a las palabras de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. La Biblia cobró vida. Nunca yo había entendido el impacto de esas palabras. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, verso 6. Una y otra vez él confirmaba en la palabra lo que él estaba haciendo en mi vida. Por más de 8 horas aquel primer día, luego día a día, le llegaba a conocer más y más. Mi vida de oración comenzó a cambiar. Ahora, dije yo, Espíritu Santo, como tú conoces al Padre tan bien, ¿me puedes ayudar a orar? Y cuando comencé a orar, llegó un momento donde súbitamente el Padre era más real de lo que había sido antes. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta y dicho, aquí está Él, mi Maestro, mi guía. La realidad de la paternidad de Dios se hizo más clara que lo que yo había conocido antes. No fue por leer un libro o por seguir una fórmula ABC, fue solo pidiéndole al Espíritu Santo que me abriera la palabra, y Él lo hizo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos capítulo 8, versos 14 y 15. Comencé a comprender todo lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Él era mi consolador, mi maestro, mi guía. Entendí por primera vez lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a sus discípulos, síganme. Luego un día él dijo, no me sigáis, porque a donde yo voy vosotros no podéis venir. Él les dijo, pero el Espíritu Santo, Él los guiará. ¿Qué estaba haciendo? Cristo les estaba dando a ellos otro líder, otro a quien seguir. Mi estudio de las Escrituras siguió día tras día por semanas, hasta que todas mis preguntas fueron contestadas. Todo ese tiempo yo estaba conociendo mejor al Espíritu Santo, y esa comunión nunca ha cesado hasta el día de hoy. Me di cuenta de que Él estaba aquí conmigo, y mi vida entera ha sido transformada. Creo que la tuya también lo será. Hoy cuando me levanto digo otra vez, buenos días, Espíritu Santo. Capítulo 2. Desde Jaffa hasta lo último de la tierra. Fue en diciembre de 1952 en Jaffa, Israel. Clemens Hinn, a punto de dar a luz su segundo hijo, estaba en el hospital mirando a través de la ventana de su cuarto de maternidad una vista hermosa. Las aguas azul oscuro del Mediterráneo se extendían interminablemente, pero el corazón de esta mujercita de descendencia armenia estaba turbado. Ella estaba destruida por la amargura, el temor y la vergüenza. A distancia ella podía ver el grupo de rocas negras en el mar, las rocas de Andrómeda. La leyenda griega dice que la dama Andrómeda estaba encadenada a una de ellas cuando Perseo bajó volando en su caballo alado, hirió al monstruo marino y la rescató. Clemens Hinn deseaba que alguien de alguna manera bajara y la salvara de otro año de humillación y desgracia. Ella era una mujer ortodoxa griega devota, pero no sabía mucho acerca del Señor. En aquel cuarto humilde del hospital, sin embargo, trató de negociar con él. Mientras estaba parada al lado de la ventana, sus ojos penetraron el cielo y ella dijo mentalmente, Dios, solo tengo una petición. Si me das un niño, yo te lo devolveré a ti. Lo volvió a repetir. Por favor, Señor, si me das un niño, te lo devolveré a ti. Jaffa, 6 bellas rosas. El primer niño nacido a Constandi y Clemens Hinn fue una niña encantadora llamada Rose, pero en la testaruda cultura del Medio Oriente y especialmente en la tradición de los antepasados de Hinn, el primogénito debía haber sido un hijo y heredero. La familia de Constandi, emigrantes a Palestina de Grecia,
comenzaron a perseguir a Clemens por su fracaso en producir un niño. Después de todo, bromeaban ellos, todas tus cuñadas tienen niños. Se reían y se mofaban de ella hasta hacerla llorar. Y ella sentía la vergüenza en el matrimonio que sus padres tan cuidadosamente habían arreglado. Sus ojos estaban todavía húmedos al quedarse dormida, y durante la noche tuvo un sueño que todavía recuerda. Yo vi 6 rosas bellas en mi mano, dijo ella, y yo vi a Jesús entrar a mi cuarto. Él vino a mí y me pidió una de ellas, y yo le di una rosa. Al continuar el sueño, un joven bajito, delgado, de pelo negro, ella recuerda cada detalle de su rostro, vino hacia ella y la envolvió en un lienzo grueso. Cuando despertó, se preguntó a sí misma ¿qué significa ese sueño? ¿Qué podrá ser? El día siguiente, 3 de diciembre de 1952, nací yo. Nuestra familia con el tiempo iba a ser 6 niños y 2 niñas, pero mi madre nunca olvidó su pacto con Dios. Más tarde me contó su sueño y que yo era la rosa que ella le entregó a Jesús. Yo fui bautizado en la iglesia ortodoxa griega por el patriarca de Jerusalén, llamado Benedictus. De hecho, durante la ceremonia él me dio su nombre. Haber nacido en la Tierra Santa quiere decir que uno ha nacido en una atmósfera donde la religión arroja una sombra amplia, inescapable. A la edad de 2 años fui matriculado en una institución preescolar católica y formalmente fui educado por monjas y más tarde por monjes por 14 años. Para mí Jaffa era una ciudad bella. De hecho, eso es lo que la palabra significa, bella. Jaffa en árabe, Jope en griego o Jaffa en hebreo. En cualquiera de los 3 idiomas el significado es el mismo. De niño me gustaba oír los relatos de la historia que me rodeaba. Jaffa fue fundada antes de escribirse la historia. Se menciona como una ciudad cananea en la lista del tributo del faraón Tutmosis III en el siglo XV a.C., aún después de Josué pelear la batalla de Jericó, y fue donde el rey fenicio Hiram de Tiro descargaba la madera de cedro para el templo del rey Salomón. Aunque es fascinante, la historia no ha favorecido a mi lugar de nacimiento. Jaffa fue invadida, capturada, destruida y vuelta a edificar una y otra vez. Simón el Macabeo, Vespasiano, los mamelucos, Napoleón y Allenby, todos ellos se le han disputado. Solo 6 años antes de yo nacer, Jaffa pasó a ser parte de una nueva nación, el estado profético de Israel, pero la comunidad misma no era judía. El alcalde Hin. Mi padre fue alcalde de Jaffa durante mi niñez. Él era un hombre fuerte, medía alrededor de 6 pies y 2 pulgadas y pesaba 250 libras y era un líder natural. Era fuerte en todo sentido, física, mental y volitivamente. Su familia vino de Grecia a Egipto antes de establecerse en Palestina, pero ser de cualquier otro lugar era común allí. La Jaffa de mi niñez era en realidad una ciudad internacional. Bajando por la calle Raziel hasta la plaza de la Torre, donde está la torre del reloj del jubileo de Abdul Hamid, la cárcel de paredes de piedra y la gran mezquita construida en 1810, yo podía oír a la gente hablar en francés, búlgaro, árabe, yiddish y otras lenguas. Y en los kioscos y cafés al aire libre podía tomar una muestra de baklava, slavilla, felafe, sumsum y docenas de otras golosinas. Así que allí estaba yo, nacido en Israel pero no judío, criado en una cultura árabe, pero no árabe de origen, asistiendo a un colegio católico pero criado como ortodoxo griego. Los idiomas son fáciles en esa parte del mundo. Yo creía que para todo el mundo era normal que hablase 3 o 4 idiomas. En nuestro hogar se hablaba árabe, pero en el colegio las hermanas católicas se enseñaban en francés, excepto en el Antiguo Testamento, que se estudiaba en hebreo antiguo. Durante mi niñez, los 100.000 habitantes de Jaffa colindaban con la reciente población de los judíos de Tel Aviv al norte. Hoy la metrópolis tiene el nombre oficial de Tel Aviv-Jaffa. Unas 400.000 personas viven en el área. En realidad, Tel Aviv comenzó como un experimento judío en 1909. Cuando 60 familias compraron 32 acres de terreno arenoso al norte de Jaffa y se trasladaron al lugar. Estaban cansados de las apiñadas y ruidosas vecindades árabes donde vivían. La expansión continuó hasta que Tel Aviv vino a ser la ciudad más grande en Israel. Aunque mi padre no era judío, los líderes israelitas confiaban en él y ellos estaban contentos de tener a alguien en Jaffa que pudiera relacionarse con una comunidad tan internacional.
hueco de tu mano, nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa. Tú siempre acudes en mi ayuda. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Nosotros estábamos orgullosos de su círculo de amigos, que incluía a muchos líderes nacionales. A él se le pidió que fuera embajador de Israel en naciones extranjeras, pero decidió quedarse en Jaffa. Sin embargo, había poco tiempo para la familia. De hecho, no puedo decir realmente que yo conocía a mi papá en aquel tiempo. Parecía que él siempre estaba asistiendo a una función oficial o a una reunión importante. Él no era una persona expresiva, solo estricta, y rara vez tenía demostraciones físicas de afecto. Mi madre, sin embargo, suplía todo eso. Eso también era parte de la cultura. Los hombres eran hombres. Vivíamos cómodamente. La posición de papá en el gobierno hizo posible que tuviéramos un hogar en los suburbios. Era un hogar maravilloso que tenía una tapia alrededor con vidrios arriba para seguridad. Mi mamá era una ama de casa en todo el sentido de la palabra. Criar aquella prole de pequeños Hin era un trabajo de tiempo completo. Un capullo católico. Al continuar mi educación, yo me consideraba ser católico. El proceso comenzó bien temprano. El colegio preescolar a que asistí era más como un convento. La misa se celebraba regularmente. Mis padres no protestaron porque una educación privada católica era considerada la mejor disponible. Durante la semana estudiaba con monjas y los domingos iba a la iglesia ortodoxa griega con mamá y papá, pero eso no se consideraba un problema principal en la políglota Jaffa. Lealtad a una iglesia en particular no parecía tan importante. ¿Era yo católico? Absolutamente. El catolicismo era mi vida de oración. Ocupaba mi tiempo y atención 5 días a la semana. Vino a ser mi mentalidad. Prácticamente yo vivía en el convento encerrado y en aquel capullo yo llegué a estar alejado del mundo. También estaba separado del mundo de una manera desafortunada. Desde temprana edad tuve la aflicción de la tartamudez. A la más mínima presión social o nerviosismo comenzaba a tartamudear y era casi insoportable. Se me hacía difícil hacer amigos. Algunos niños se burlaban de mí, otros permanecían alejados. Yo sabía muy poco de eventos mundiales, solo lo que mis maestras deseaban que yo supiera, pero era un experto en la vida católica. Al continuar la escuela, asistí al College de Frères, colegio de hermanos, y fui enseñado por frailes. Aun siendo un niño pequeño, yo era extremadamente religioso. Oraba y oraba, probablemente más de lo que muchísimos cristianos oran hoy. Pero todo lo que yo sabía orar era el Ave María, el Credo, la oración del Señor y otras oraciones prescritas.
Solo raras veces hablaba realmente con el Señor. Cuando tenía alguna petición específica, la mencionaba. De otra manera, mi vida de oración era bien organizada, muy rutinaria. La máxima parecía ser: debes sentir dolor cuando oras. Y esto era fácil. No había prácticamente ningún lugar para arrodillarse, excepto en la roca blanca de Jerusalén, que estaba donde quiera. La mayoría de los hogares son hechos de ella, y las escuelas a las que yo asistía no tenían alfombra, solo pisos de roca blanca. Realmente llegué a creer que si uno no sufre con su súplica, el Señor no le escucha, que el sufrimiento era la mejor manera de ganar el favor de Dios. Aunque prácticamente ninguna espiritualidad acompañaba a la enseñanza, todavía aprecio el fundamento que recibí en la Biblia. A menudo pienso, ¿a cuántos niños se les enseña el Antiguo Testamento en hebreo? Y nuestros viajes literalmente hacían viva la palabra de Dios. Una vez viajamos al Negev, donde nos paramos al lado de los pozos que Abraham había cavado y aprendimos acerca de él. Aquella experiencia quedará conmigo para siempre. Su túnica era más blanca que lo blanco. Muchas veces en mi vida Dios me ha hablado en visión. Solamente sucedió una vez durante mis años en Jaffa, cuando era un niño de 11 años. Realmente creo que fue en aquel momento cuando Dios comenzó a moverse en mi vida. Puedo recordar la visión como si hubiera sucedido ayer. Yo vi a Jesús entrar a mi cuarto. Él tenía puesta una túnica que era más blanca que lo blanco y un manto rojo oscuro sobre la túnica. Vi su pelo, miré a sus ojos, vi las señales de los clavos en sus manos, lo vi todo. Tú tienes que entender que yo no conocía a Jesús. No le había pedido que viniera a mi corazón, pero en cuanto lo vi lo reconocí, sabía que era el Señor. Cuando sucedió yo estaba dormido, pero de repente mi cuerpecito fue arrebatado en una sensación increíble que solo se puede describir como eléctrica. Sentí como si alguien me hubiera conectado a un enchufe eléctrico. Sentí un adormecimiento como si agujas, 1,000,000 de ellas, entraran a través de mi cuerpo. Y luego el Señor se paró frente a mí mientras yo estaba en un sueño bien profundo. Me miró directamente con los ojos más bellos que he visto. Sonrió y sus brazos se abrieron. Yo podía sentir su presencia. Fue maravillosa y nunca la olvidaré. El Señor no me dijo nada, solo me miró y luego desapareció. Inmediatamente me hallé bien despierto. En ese momento apenas podía entender lo que estaba pasando, pero no fue un sueño. Aquella clase de sentimientos no ocurren en un sueño. Dios me permitió experimentar una visión que crearía una impresión indeleble en mi vida joven. Al despertarme, la sensación maravillosa todavía estaba allí. Abrí los ojos y miré alrededor, pero este sentimiento intenso, poderoso, estaba todavía en mí. Me sentí totalmente paralizado. No podía mover un músculo ni una pestaña. Estaba completamente petrificado allí. Pero todavía yo estaba en control de mis facultades. Este sentimiento extraño me sobrecogió, pero no me dominó. En realidad, sentí que podía decir: no, yo no deseo esto, y la experiencia se hubiera ido. Pero no dije nada. Mientras estaba allí, despierto, el sentimiento permaneció conmigo. Luego lentamente se fue. En la mañana le conté a mi mamá la experiencia y todavía ella recuerda sus palabras. Ella dijo: entonces, tú tienes que ser un santo. Cosas así no le ocurren a la gente en Jaffa, ya sea católicos u ortodoxos griegos. Por supuesto, yo ciertamente no era santo, pero mi madre creía que si Jesús venía a mí, él tenía que estar designándome para un llamamiento más alto. Mientras Dios estaba tratando con mi vida, había otros factores que cambiarían para siempre el futuro de nuestra familia. Lo último de la tierra, de Gaza a las alturas de Golán. Viviendo en Israel durante los años 60, yo podía sentir la creciente tensión política. Las incursiones árabes a Israel ocurrían casi a diario a lo largo de las fronteras con Egipto, Jordania y Siria, y el ejército israelita se desquitaba regularmente con sus propias incursiones a territorio árabe. En mayo de 1967, Israel y los 3 países árabes alertaron a sus fuerzas armadas para una posible guerra. A petición de Egipto, las tropas de las Naciones Unidas salieron del corredor de Gaza y de la península del Sinaí. Luego, el 5 de junio de 1967, los aviones de Israel bombardearon campos de aviación en Egipto, Jordán y Siria. Se llamó la Guerra de los 6 días. En menos de una semana, los israelitas destruyeron la fuerza aérea árabe casi completamente.
Las tropas israelitas ocuparon el corredor de Gaza, la península del Sinaí, la Cisjordania y las alturas de Golán de Siria. De repente Israel controlaba un total del territorio árabe como de 3 veces el área del mismo Israel. Nunca olvidaré el día, temprano en 1968, cuando mi padre reunió la familia y nos dijo que estaba haciendo planes para que emigráramos. Él dijo: «Por favor, no discutan esto con nadie, porque puede haber algunos problemas con nuestras visas de salida». Al principio el plan era mudarnos a Bélgica. Papá tenía algunos parientes allí y la idea de mudarnos a un país de habla francesa sonaba emocionante. Después de todo, esa era la lengua de mi educación. Entonces, una mañana, un agregado de la embajada canadiense vino a nuestro hogar y nos enseñó una película corta de la vida en Canadá. Toronto parecía una ciudad muy próspera. Papá tenía 2 hermanos allí, pero dudábamos de que calificaran financieramente para ser nuestros garantes. Los interrogantes que rodeaban nuestra salida parecían aumentar cada día. En una ocasión mi padre nos dijo que pudiera ser que no estuviéramos listos para salir del país en los próximos 5 años. Yo hice un trato con Dios. Para ese tiempo todos estábamos tan ansiosos de salir que yo me arrodillé en aquella roca de Jerusalén e hice un voto a Dios. «Señor», oré, «si tú nos sacas te daré la botella más grande de aceite de oliva que pueda encontrar». Y añadí: «Cuando lleguemos a Toronto la llevaré a la iglesia y te la presentaré con acción de gracias». En mi crianza negociar con Dios no era raro, y el aceite de oliva era caro y precioso, así que hice el voto. Después de algunas semanas, un joven de la embajada canadiense llamó a mi padre para decirle: «Señor Hinn, hemos logrado la salida. No me pregunte cómo. Todos sus papeles están en orden y puede salir cuando ustedes estén listos». No llevó mucho tiempo. Vendimos casi todas nuestras posesiones y nos preparamos para una vida nueva en Norteamérica. Durante aquellos últimos días en la Tierra Santa, yo tenía el presentimiento de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Sabía que estaba dejando una ciudad especial, pero sentía que lo mejor para mí estaba por venir. Y hasta aquí la lectura por el día de hoy, queridos oyentes. Los procesos, la infancia, juventud y adultez son diferentes para cada persona, pero siempre hay un plan en el Señor para atraernos hacia Él, para llevarnos hacia Él. Así que mientras vamos conociendo la historia de Benny Hinn y su experiencia con el Espíritu Santo, abra su corazón, querido oyente, para lo que el Señor quiere hacer también en su vida. Y para continuar con nuestra lectura, les esperamos en un próximo programa de Entre Libros, queridos oyentes. Dios les bendiga.